Hoy quiero hablar contigo sobre el personaje estelar. Toda película tiene actores y actrices involucrados en diferentes escenas a través de la película. Y si tú y yo vemos la Biblia como una película, nos damos cuenta que entre todos los diferentes actores que puede haber dentro de la Biblia, entre todas las diferentes enseñanzas o temas que puede haber, solamente hay un famoso. Y no eres tú ni soy yo, sino que es el Señor Jesús. Él es el personaje estelar de la palabra de Dios. Y hoy quiero hablar contigo un poquito más de esto, porque es mi deseo que a través de esta serie que estamos iniciando el día de hoy, de aquí en adelante tú puedas ver al Señor Jesús en cada página del libro que se conoce como la Biblia. Creo yo que cuando tú y yo nos acercamos a la Biblia o empezamos a vivir una vida cristiana, la podemos comparar con aquellas personas que intentan a resolver un rompecabezas. Hay personas principiantes a los rompecabezas que lo que hacen es cuando reciben ese rompecabezas, abren la caja, tiran las piezas y desesperadamente lo intentan hacer. Muchos principiantes a rompecabezas, yo creo que son equivalentes a principiantes a la Biblia o la vida cristiana. A lo mejor compraste una Biblia, tienes una de ellas. A lo mejor asistes a la iglesia, pero hasta ahí llega. Porque has intentado de abrir tu Biblia y te confundes. Y mejor se lo dejas a alguien más. Hay otras personas que son un poquito más avanzadas. Una persona que tiene tiempo caminando con el Señor. No solamente tiene una Biblia, pero la abre y la lee. Y se memoriza ciertos versículos de la Biblia. Y a lo mejor hasta es un miembro activo dentro de su iglesia. Y después hay personas que son mucho más hábiles para los rompecabezas, que no compran los que tienen nada más 50 piezas, pero los que tienen 5,000 piezas y piezas bien chiquititas. Ellos tienen tanta experiencia que ya saben más o menos cómo hacer el asunto. No se les complica ni se desesperan. Ellos lo saben hacer bien y tal vez eso describe a una persona madura en las cosas de Dios. Maduras de que no solamente asistan a la iglesia, no solamente se memorizan versículos de la Biblia, pero son líderes dentro de su iglesia. No solo asistan a la iglesia, pero tal vez están dando clases dentro de la misma. A lo mejor personas involucradas en el ministerio, o a lo mejor ministros ellos mismos, personas más avanzadas. Y es mi deseo que a través de esta serie te pueda ayudar a que no veamos la Biblia como un libro que contiene 66 diferentes libros o cartas, escrito por docenas de autores sobre muchos y muchos años, dividido entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, pero ojalá que a través de esa serie tú y yo podamos ver que es un libro cohesivo, es un libro que el personaje estelar es Jesucristo. La Biblia, hablando un poquito de la Biblia y qué es lo que contiene, para que mejor la entendamos, es un libro que como una buena película tiene una introducción, tiene una historia y tiene una conclusión. En la introducción vemos de Génesis capítulo 1 al capítulo 11, Dios entra a la escena y Dios crea los cielos, Dios crea la tierra y todo dentro de que está en eso. En esos capítulos leemos que Dios también crea a la humanidad, al hombre y a la mujer, en su imagen. ¿Para qué? Para tener armonía y una comunión íntima con el hombre. Pero llega el momento que el hombre decide ya no necesitar a Dios, pensar que sabe y conoce más que Dios y entra el pecado. Después entramos a la historia de la Biblia. Por los próximos libros y capítulos y cartas, empezando con Génesis capítulo 12 hasta San Judas, leemos ahí donde Dios comparte su plan para restaurar y redimir al hombre. Y Dios llama y elige a un hombre que se llamaba Abraham, y le dice a Abraham: a través de ti voy a bendecir a muchas naciones, y a través de una nación, la nación judía, van a ser un hombre, el Hijo de Dios, el Mesías, y él va a restaurar y redimir aquella armonía que se había perdido. La gran conclusión, tú la vas a leer en cosas que todavía están por venir en el libro de Apocalipsis. Y eso, en breve, en corto, es la historia de la Biblia. Ahora, ¿cuál es el papel de Jesús en todo esto?
Lo vemos claramente a través de los 4 evangelios: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. A través de lo que ellos nos escriben o nos escribieron, sabemos dónde Jesús nació, bajo cuáles condiciones Él llegó a este mundo. Y también leemos cuál fue su misión y visión, su ministerio mientras que Él estuvo aquí en la tierra. Y bueno, ¿quién mejor de decirnos sobre su misión y su visión que el mismo Jesús? Se cree que aproximadamente Él tenía 30 años cuando esto que te voy a contar pasó. Se cree que, Jesús sabemos que nació en Belén, fue criado en Nazaret, pero algunos teólogos creen que aproximadamente a la edad de 30 años Él sale de su hogar y empieza su ministerio en la tierra y está radicando ahora en un lugar que se conoce como Galilea, donde está cerca del lago o el mar de Galilea. En un día nos dice allá San Lucas capítulo 4 que Jesús sale de Galilea y regresa a Nazaret. Llega a Nazaret, un pueblo chico, un sábado, el día del reposo. Él entra al templo. Ahora, el templo en aquel entonces eran lugares más chicos, una sala que tenía sus bancas alrededor y una mesa al frente tipo púlpito, lo que tú y yo conocemos como púlpito el día de hoy. Entra Jesús, Él es parte, y se llegaba el momento donde alguien compartía de las Sagradas Escrituras. Ahora, cuando hablo de las Sagradas Escrituras, no tenían una Biblia completa como la que tenemos tú y yo hoy en día, sino que ellos tenían rollos escritos por profetas anteriores. Y Jesús se le extiende el rollo de Isaías. Él abre ese rollo y llega a un texto del rollo y dice esto: el Espíritu del Señor está sobre mí. Jesús aquí está hablando. Me ha ungido para proclamar buenas noticias a los pobres. Me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos, a dar vista a los ciegos, a poner en libertad todos los oprimidos y a proclamar el año de la voluntad del Señor. Sigue Lucas escribiendo y dice: enrolló Jesús luego el libro, se lo dio al asistente y se sentó. Y todos en la sinagoga lo miraban fijamente. Te repito, el templo, la sinagoga, el lugar pequeño. Él regresa a Nazaret. Arqueólogos creen que en la época de Jesús vivían tal vez entre 200 a 400 personas en Nazaret. Todos conocían a Jesús desde niño hasta esta edad. Todos sabían quién era Jesús, el hijo de José, el hijo de María. Sabían a qué se dedicaban sus papás. Sabían todo de él tal vez, como se conoce de personas cuando viven en lugares o en vecindades chicas. Lo que sorprende a la gente es lo próximo. Versículo 21. Entonces él comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de ustedes. Y todos se quedan sorprendidos por lo que él acaba de decir. ¿Cómo que el hijo del carpintero, el muchacho que nosotros vimos crecer, ahora él viene y él toma el libro o el rollo de Isaías, un profeta que escribió esto aproximadamente 700 años antes de que Jesús mismo lo estuviera leyendo? Y Jesús ahora le está diciendo a la gente: esto de lo que ustedes han leído, han estado estudiando, a este Mesías al que ustedes han estado esperando, hoy se cumple esto delante de ustedes. No todos recibieron ese mensaje como lo estás recibiendo tú. Dice la palabra que algunos lo tomaron y lo quisieron arrojar a muerte. Porque ¿cómo? ¿Cómo se pone a decir estas cosas? Su declaración es audaz. Y Jesucristo o es quien dijo que era, o el mayor farsante que jamás haya vivido. Yo no sé tú, pero yo creo quien dijo que Él es. Yo creo que Jesús es el Mesías. Yo creo que Él es el Señor de señores. Yo creo que toda lengua confesará y toda rodilla se doblará delante de su majestad y santidad. Me imagino que tú también lo crees. Cuando tú y yo podemos tomar la palabra de Jesús, podemos aceptar quién es Jesús, y leemos aquí qué es lo que vino a hacer,
El ánimo nos regresa. Hay esperanza donde tal vez parece no haber esperanza, donde solo radica el dolor. Y creo yo que tú y yo podemos experimentar su poder. Él dijo esto: buenas noticias a los pobres. Cuando Él habla de pobres, habla de aquellas gentes que están deshidratadas, tal vez secas espiritualmente. Aquí no habla de una escasez física, sino que está hablando de una escasez emocional, una escasez mental, una escasez espiritual. Y Él dice: yo he venido para esas personas, aquellas personas que tal vez se encuentran en mayor necesidad. Ellos ven qué tan grande es su Dios, porque de alguna manera desesperada lo estás buscando. Jesús, cuando celebramos tú y yo la Navidad, Jesús no es aquel tipo gordo en un traje rojo con barba blanca, que tú le pides solamente un juguete o un mini deseo. No, tú puedes venir a Jesús con todas las situaciones tan complicadas que sean de tu vida, y Él nos ha dicho que Él estará ahí para escucharnos y para ayudarnos a salir de todo eso. Y Él dice: Él vino para los que están pobres y pobres espiritualmente. Son buenas noticias para ellos. Algunos hoy en día tal vez están esperando ciertos milagros, ¿no? Y al estudiar para este mensaje me puse a pensar, bueno, nosotros somos un milagro. ¿Cómo dices? ¿Te has puesto a pensar qué es lo que te da la habilidad para que tú puedas ver a color? ¿Te has puesto a pensar qué es lo que hace nuestro corazón palpitar? O sea, no hay ningún apagador que tú digas: ahorita lo voy a apagar y en la mañana lo voy a prender. No, lo hace. Nosotros podemos dispensar, lo está haciendo automáticamente. No, es algo que Dios puso en ti. ¿Te has puesto a pensar cuando tal vez te cortas y tu cuerpo sana? ¿Cómo es que sana? No es por el curita que le pusiste o el Vicks que le untaste. No, es porque Dios así creó tu cuerpo. ¿Quieres ver un milagro? Mírate al espejo. Ay, qué milagro tan bonito. ¿Qué hizo Dios? ¿Qué hizo Dios? El crédito es de Dios. Acuérdate, hay un famoso, no eres tú, es Él, es el personaje estelar. Puedes experimentar su paz. Él vino, dice, a dar libertad a los cautivos. Juan 14:27 dice que mi paz les doy, no como el mundo se las da. Y Él termina diciendo: no se angustien, no se acobarden. Muchas veces tal vez gente está buscando paz en un gobierno, en su estado financiero. Está buscando paz en su inteligencia o su preparación, su escuela. Pero muchas veces esas cosas nos llegan cortas cuando la vida empieza a pasar. Y Jesucristo dice: no, la paz que yo te doy es una paz que sobrepasa cualquier entendimiento humano. Esa es la paz que Dios nos da. Puedes experimentar también su salvación. Él dijo que Él vino para dar vista a los ciegos. Cuando aquí habla de los ciegos también, Él estaba hablando aquí con la gente con la que Él se crió, los judíos. Porque ellos pensaban que el Mesías solamente iba a venir a liberar a los judíos. Y Jesús dice: ya quítense por favor la venda de los ojos, no sean ciegos. Dios viene a redimir a todos. Lo que se había perdido, aquella armonía, aquella relación con Dios, Él vino a dársela a cualquiera que esté dispuesto a recibirla. Él vino a dar salvación. Pablo nos dice que si confesamos con la boca que Jesús es el Señor y creemos en el corazón que Dios lo levantó a los muertos, serás salvo. No solamente para los judíos, también para los mexicanos, los salvadoreños, los ticos y todos los demás, para los gentiles. Esas son buenas noticias, familia. La palabra dice que también tú puedes experimentar su presencia. Jesucristo dijo: yo vine a dar libertad a los oprimidos. ¿Y cuándo? Hoy. Él dijo hoy. Terminó diciendo: hoy se ha cumplido esta escritura delante de ustedes. Tú puedes experimentar su presencia hoy. No tienes que esperar hasta que las cosas se pongan mejor en tu trabajo. No tienes que esperar hasta que el cónyuge regrese. No tienes que esperar hasta que tu situación económica sea mejor. No tienes que esperar hasta que tu candidato favorito político llegue a oficina. No, tú puedes experimentar su presencia el día de hoy. Él vino a libertad a los oprimidos. Una cosa que yo leo a través de la palabra de Dios y que también he visto a través de la experiencia de la misma vida es personas que han caminado con Jesús no quedan igual, cambian para siempre. Y Dios decidió revelarse a sí mismo
a través de un cuerpo humano, Dios Hijo. La lengua que resucitó a Lázaro de los muertos fue una lengua humana. La mano que tocó al leproso, a la persona que se encontraba en enfermedad, fue una mano humana. Los pies que caminaron en la tierra, sobre los que aquella mujer con lágrimas lavó, fueron pies humanos. ¿Por qué? Porque no tenemos un sumo sacerdote que está distanciado de la humanidad, sino que uno que camina a la par con nosotros. Quiero que sepas que Jesús no es una estatua en un catedral, sino que nuestro Señor que simpatiza con nuestras debilidades, que sabe lo que estás pasando, porque Él también lo pasó. Él también caminó por este lugar. Es la misma humanidad que crea la distancia entre sí, pero Jesús vino para construir un puente y restaurar aquello que se había perdido. Más adelante en Lucas capítulo 24, Lucas nos escribe y nos relata de en una ocasión, en el fin de semana de la crucifixión, Jesucristo fue crucificado un viernes y resucitó un domingo. Se encuentra dos personas caminando hacia Emaús, y ellos van caminando y tal vez confusos, porque por 3 años habían seguido al quien ellos pensaban que era el Mesías, la respuesta a todos sus problemas. Pero resulta que fue crucificado, y ellos estuvieron allí en Jerusalén cuando todo eso pasó. Se encuentran tal vez confundidos porque cuando fueron a la tumba el cuerpo ya no estaba, y a lo mejor pensando que alguien se lo robó. Y se encuentran ellos caminando rumbo a casa. De pronto viene a la par de ellos una persona, un hombre, caminando con ellos, y les pregunta a este varón de qué platican. Y ellos le dicen a él: ¿a poco no has visto en las últimas noticias que a Jesús lo crucificaron? ¿A poco no sabes lo que ha estado pasando en Jerusalén estos últimos 3 días? Y él les dice: platíquenme. Y ellos le platican. Y en el tono de voz de ellos, y como ellos le están diciendo a él, es obvio que la esperanza de ellos se había terminado. Porque así como fue crucificado Jesús, tal vez también la esperanza de ellos. Ellos no sabían o entendían en ese momento que Jesús realmente había resucitado. Y de pronto, este varón, el mismo Señor Jesús, les dice allá en Lucas 24:27: y partiendo de Moisés y siguiendo por todos los profetas, comenzó a explicarles todos los pasajes de la Escritura que hablaban de él. Ahora, él no les dijo: oigan, esto habla de mí, sino que él les estaba recordando a ellos: aquella Biblia que tú tienes, ponte a leerla, ponte a estudiarla, ponte a creerla, porque todas esas páginas apuntan a un famoso, a un personal estelar, y ese es solamente Jesús, iglesia. Y él, inyectando ánimo donde no había, inyectando vida donde no había, les dice: ¿a poco no han leído estas cosas? Y después llegan a donde se cree que tal vez ellos ya estaban a punto de entrar a su casa, y este otro hombre que todavía no se revela que es Jesús, actúa como que va a seguir caminando, y le dicen: oiga, ya es tarde, ¿por qué no mejor se queda con nosotros? Y él dice: bueno, y entra con ellos. Hasta ahorita no se dan cuenta que es el Señor Jesús, sino que hasta que él toma el pan y él le da gracias a Dios por la comida que están a punto de recibir. Y en ese momento, dice el versículo 31, se les abrieron los ojos y le reconocieron, pero él desapareció de su vista. Y se le decía el uno al otro: ¿acaso no ardía nuestro corazón mientras nos hablaba en el camino y nos explicaba las Escrituras? Te repito, toda persona que ha tenido un encuentro genuino y real con Jesús jamás quedan igual.
Y dice la palabra que se les abrieron los ojos. Es decir, que cuando tú te acercas a Jesús, que tú escudriñas su palabra, tus ojos son abiertos. Tú vas a encontrar ánimo, tú vas a encontrar esperanza, tú vas a encontrar propósito para tu vida. Y tú no te vas a guiar por lo que otros te han dicho o aquellas personas que te han empujado hacia abajo, sino que tú vas a recibir la mano de Dios que te levanta, te sacude y te dice: ánimo, hijo, ánimo, hija, porque no he terminado contigo. Todavía estás vivo, es porque todavía hay esperanza para ti. Sus ojos fueron abiertos y dice: ¿acaso no ardían nuestros corazones mientras nos hablaba y nos explicaba las escrituras? Déjame te digo que a medida que tú lees su palabra, las piezas de rompecabezas empiezan a encajar. Comenzamos a ver el cuadro completo y las cosas empiezan a tener ya razón. Pero tienes que abrirlo, tienes que leerlo, tienes que invitarlo a tu corazón para que haga esa experiencia. ¿Lo recibes, iglesia? Dios Padre, gracias te damos porque tú eres un Dios bueno. Gracias porque tú no has terminado con nosotros. Tú sigues teniendo propósito. Gracias por tu palabra, porque cada página de ella, Dios, nos revelan que solo hay un famoso. Y ese es nuestro Señor y Salvador Jesucristo, el personaje estelar de esta historia. Gracias te damos por tu Hijo, Dios. Y gracias te damos por la oportunidad que tenemos a poder caminar con Él y invitarlo a caminar con nosotros. Entra en nuestro corazón para que sea nuestro Señor y Salvador. Y una vez más nos enseñes la dirección en la que debemos de estar girando y caminando. Gracias te damos, Dios Padre.